Bienvenidos a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas en español. ¿Están listos para un viaje lleno de pasión, intriga y paisajes impresionantes? Porque hoy, nos sumergiremos de lleno en el universo de las telenovelas turcas que están conquistando corazones en todo el mundo hispanohablante. Así es, vamos a hablar de esas series que te hacen suspirar, que te mantienen pegado a la pantalla hasta altas horas de la noche y que, admitámoslo, te hacen sentir un poquito como si fueras parte de la historia. Prepárense para conocer esos romances épicos, esos giros inesperados y esas actuaciones que te dejan sin palabras. Pero antes de que nos adentremos en este mundo mágico, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les encanta el drama, las historias de amor y todo lo relacionado con las series turcas, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente les traemos análisis, recomendaciones y noticias exclusivas de sus series favoritas. Así que únanse a nuestra comunidad de turco adictos. Y ahora sí, manos a la obra. Vamos a descubrir juntos esas joyas turcas que están haciendo furor y que, si aún no las has visto, te aseguro que te van a enamorar. Estamos hablando de historias que te transportan a mundos lejanos, con culturas fascinantes y personajes inolvidables. Para empezar, hablemos de una serie que ha roto récords de audiencia y que ha conquistado a miles de personas, Yalan, también conocida como Golden Boy, o El Rey de Estambul. Ay, Ferit. Este personaje, interpretado por el guapísimo Mert Ramazan Demir, es el típico chico rico, mujeriego y despreocupado que es obligado a casarse para sentar cabeza. Pero no se imaginen la típica historia de Cenicienta, porque esto va mucho más allá. Seyran, la protagonista, es una joven inteligente, ambiciosa y con un fuerte sentido de la familia. La química entre ellos es explosiva, llena de tensión y de momentos realmente emotivos. Además, la trama está llena de secretos familiares, intrigas palaciegas y dramas que te mantendrán al borde del asiento. Si buscas una historia que te haga reír, llorar y suspirar, Yalan es para ti. Y ojo que los paisajes de Estambul que aparecen en la serie son simplemente espectaculares. Dan ganas de empacar las maletas y salir corriendo. Siguiendo con los dramas familiares, no podemos dejar de mencionar KZLC Serbeti, o Cranberry Sorbet en inglés, aunque aún no tenga un título oficial en español que se haya popularizado. Esta serie es un verdadero choque de culturas. Cuenta la historia de una joven moderna y educada que se casa con un hombre de una familia conservadora y religiosa. Imagínense la cantidad de conflictos que surgen de esa unión. La serie aborda temas como el feminismo, la libertad religiosa y las tradiciones culturales, todo ello con un guión inteligente y actuaciones impecables. Es una serie que te hace reflexionar sobre la sociedad actual y sobre la importancia del respeto y la tolerancia. Además, el vestuario de las actrices es simplemente divino. Querrás copiar todos sus looks. Ahora, si lo que buscas es una historia de amor prohibido y llena de misterio, te recomiendo encarecidamente Homer. Esta serie narra la historia de un joven religioso que se enamora de una mujer divorciada y mucho mayor que él. Drama asegurado. La serie explora las complejidades del amor, la fe y las convenciones sociales. Es una historia que te tocará el corazón y que te hará cuestionar tus propias creencias. Además, los protagonistas tienen una química increíble, que te hará suspirar en cada escena. Prepárense para llorar a moco tendido. Cambiando un poco de género, si te gustan las historias de venganza y de superación personal, no te puedes perder Şeref Sosu. Esta serie cuenta la historia de un hombre poderoso y respetado que jura vengar la muerte de su familia. La trama está llena de acción, intriga y giros inesperados. Es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto. Además, el protagonista es un galán de infarto, así que no se la pueden perder. Y para los amantes de las historias de época, les recomiendo Kurulus Osman, una serie que narra los orígenes del Imperio Otomano. Si te gusta la historia, las batallas épicas y los romances cortesanos, esta serie es para ti. Prepárense para sumergirse en un mundo de intrigas palaciegas, traiciones y luchas por el poder. Además, el vestuario y la escenografía son simplemente espectaculares. Te sentirás como si estuvieras viviendo en el siglo XIII. Ahora bien, quiero hablarles de una serie que, aunque no es nueva, sigue siendo una de las más populares y queridas por el público hispanohablante, Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem,
una joven soñadora y un poco alocada que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kan. La serie es ligera, divertida y llena de momentos adorables. Si buscas una historia que te haga reír y suspirar, Erkenzicus es perfecta para ti. Además, los protagonistas de Method Demir y Can Yaman tienen una química increíble que te hará creer en el amor verdadero. Es una serie ideal para ver en un día lluvioso con una taza de té y una manta. Y no podemos olvidarnos de Senkalkapm, o Love is in the Air, otra comedia romántica que ha conquistado corazones en todo el mundo. La serie cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto rico y arrogante. Obviamente lo que empieza como un contrato termina convirtiéndose en algo mucho más. La serie es divertida, romántica y llena de situaciones cómicas. Además, los protagonistas Ander Erzel y Kerem Bürsin eran pareja en la vida real, lo que hace que la química entre ellos sea aún más palpable. Es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Por supuesto, hay muchísimas otras series turcas que valen la pena mencionar, como Aşk 101, Mucize Doktor, Kukur, Yerde y muchas más. Pero estas son algunas de las que considero que son imprescindibles para empezar a explorar el mundo de las telenovelas turcas. Recuerden que pueden encontrar estas series en diferentes plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max, entre otras. Y bien, llegamos al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo de las series turcas en español. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Hemos explorado dramas familiares, romances prohibidos, historias de venganza, comedias románticas y hasta relatos históricos. Hay opciones para todos los gustos. Hemos hablado de Yalan, la historia del chico rico que tiene que sentar cabeza, de KZLCK Serveti, y el choque de culturas de Homer y el amor prohibido, de Seref Sozu, y la venganza implacable de Kurulus Osman, y los orígenes del Imperio Otomano, de Erkenzicus, y la magia del amor verdadero, y de Senkalkapm, y el contrato que se convierte en algo más. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas que los enamoren. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué series están viendo actualmente, cuáles les han gustado más y cuáles me recomiendan. Quiero conocer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, turco adictos. Que tengan una semana llena de romance y drama turco. Adiós.